¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a su espacio Criterio, donde en esta ocasión estaremos dialogando en el tema educativo. En ocasiones anteriores hemos dialogado sobre cómo ha funcionado la educación pública desde que inició la pandemia, pero ahora nos corresponde enfocarnos en el sector privado, cómo han sobrevivido los colegios. Es que las medidas que han tomado son diferentes que la del sector educativo. Para ello, nosotros estaremos conversando con el licenciado Javier Hernández, quien es presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, ACPES. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto, un placer estar por acá de nuevo. Es un verdadero privilegio que Criterios toque siempre el tema de educación y agradecido con usted por la invitación. Quiero saber en este momento, licenciado, cómo ha sido para los colegios privados comenzar a afrontar esta pandemia. Es decir, la situación como tal al inicio fue dura y en este año ha empeorado, se ha mantenido. ¿Han habido algunas facilidades que el año pasado no se daban? ¿Cuál es su criterio, licenciado? Mire, describir la situación educativa en el antes y después de la pandemia reviste gran importancia y obliga a desnudar todas las variables que puedan contribuir y no contribuir a que podamos tener la educación que todos queremos. Antes de la pandemia, por decir 2020, marzo, hacia atrás en el tiempo, ya el sistema educativo de El Salvador tenía un diagnóstico bastante reservado sobre su situación real, objetiva. Digamos que no presentaba los mejores resultados de calidad educativa como sistema en general. De la pandemia para acá, en el tiempo, de marzo 2020 hasta, digamos, diciembre 2021, la situación se obligó a empeorarse. O sea, si ya estábamos mal antes de la pandemia, después de la pandemia, imagínense cómo hemos quedado, cómo estamos. Estoy hablando con respecto al tema de calidad del servicio del aprendizaje, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Porque todas las condiciones, todas las variables de salud obligaron a cambios sustanciales en todo tipo de empresas en el país. Y en el tema específico de la educación, los cambios en el mundo para entregar el servicio educativo fueron realmente drásticos. O sea, tanto que de estar, presencialmente, así como usted y yo acá viéndonos, pasar a estar mediante un WhatsApp comunicándose con el docente. Ese es un cambio significativo. Y si hubo un avance, pues ya no era la comunicación con el docente en el WhatsApp, sino con la videollamada. Y ahí las diferentes plataformas para ese servicio. Y si no fue ni la primera ni la segunda opción para viabilizar la educación, pues no quedó más que la educación por correspondencia, que significaba que el docente en un sobrecito enviaba físicamente una guía de estudios al estudiante en su casa y el estudiante respondía ese, detonante educativo y lo enviaba en ese sobrecito al docente para calificar y evaluar y de ahí sacar una conclusión para promover al estudiante. En estas tres opciones de trabajo, muy pocos comenzaron a incorporarse a la cuarta opción, que es la presencial, en ir al colegio y tratar de, quitarse el miedo del contagio. Y fueron de menos a más la cantidad de estudiantes que fueron incorporándose y fueron de menos a más las disciplinas y las horas clases que se fueron sumando a este criterio de la modalidad semipresencial y en esta parte presencialmente hablando. Esto fue mejorando poco a poco, pero aún con todo esto, la situación de calidad de educación que quisiéramos tener, que el padre de familia quisiera tener y que nos está escuchando, nos está viendo en estos momentos, ha de estar de acuerdo conmigo que no satisface a nadie. Es una modalidad semipresencial así llamada,
que no satisface al docente, en donde alcanza, digamos, la mediocridad del servicio educativo y con un sobreesfuerzo mucho más grande que el que se hace cuando la clase es presencialmente 100%. No satisface al estudiante, en tanto que el estudiante no percibe un detonante motivador para poder continuar sus estudios. El estudiante se estresa. Está cansado de estar enfrente de la pantalla. Exactamente, el estudiante se estresa, lo han dicho los estudios que ha hecho el Ministerio de Educación en las pruebas de mis logros y de avanzo. Han llegado a extremos de ansiedad los estudiantes. O sea, la modalidad semipresencial no es la respuesta a la necesidad de educación que tiene nuestro país. Y al padre de familia tampoco le satisface este servicio de educación en la modalidad semipresencial, porque la modalidad virtual, siendo que se invierte más de parte de todos, el Estado invierte más en la virtualidad, el padre de familia invierte más en la virtualidad, el estudiante invierte más en la virtualidad, y lo que es totalmente decepcionante, la calidad es menos. Entonces, ¿cómo es que estamos invirtiendo más recursos en un servicio de menos calidad? Así estamos en el sistema educativo, a esos extremos hemos llegado. Sin embargo, corresponde a todos, digamos, asumir la responsabilidad que nos toca y, digamos, que cada uno como estudiante, como docente, como padre de familia y como Estado, como colegio, podamos encaminarnos a que el 2022 tenga una cara distinta al 2021 y 2020. Y hay manera en que precisamente el 2022 sea diferente, es decir, el Ministerio de Educación ha dialogado con ustedes siquiera para decir, ¿será que nosotros estamos preparados para enviar a nuestros hijos ya de manera presencial y ya no semipresencial? Mire, lo que sucede es que en este sistema de planificación educativa se torna totalmente complicado, digamos, planificar un año ante variables totalmente inmanejables para el sistema. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que esta nueva cepa iba a nacer y que iba a volver al mundo a complicarle la existencia con esta nueva cepa? Nosotros no lo sabíamos y no sabemos que pueda despertarse en enero del próximo año con nuevos, digamos, comportamientos de contagios y muertes por COVID. Y esto cambia el quehacer de la sociedad en todo el mundo. Y en la parte educativa se vuelve complicado garantizar un año 2020 ante variables que no podamos manejar como estas. De repente el próximo año las autoridades puedan ordenar continuar el año 2022 como finalizamos el año 2021. O puedan ordenar que de acuerdo a la curva de contagios que está aplanándose, gracias a Dios, día a día, y que la curva de fallecimientos igual, podamos comenzar 100% presencial. Todo eso va a emanar de las autoridades, son quienes van a darnos la orden prácticamente de cómo, digamos, encaminar los esfuerzos educativos. Sin embargo, sin ser extremistas, si esto se desborda por la vacación de diciembre, que es un factor que se debe de contemplar, como lo dijimos en la vacación de Semana Santa, cuando se aperturó la semipresencialidad, y como nos preocupamos en la vacación de agosto, que continuábamos semiabiertos. Recuerde usted que teníamos restricciones de aglomeraciones en tiempos de la vacación de Semana Santa, de la vacación de agosto. Pero hoy la variable a considerar es que esas restricciones ya no están. Entonces ya tenemos, digamos, abierto el país y todas las aglomeraciones están autorizadas. Entonces, ante esa variable percibimos que pudiese darse un comportamiento negativo en la curva de contagios y de fallecimientos.
y esto obligar a que el sistema tenga que estar, digamos, sujeto a manejarse virtualmente más que presencialmente. Licenciado, la siguiente pregunta que me encantaría hacerle es sobre cuántos colegios privados han cerrado o cuántos están en riesgo de hacerlo. Pero eso, luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Si el impacto de la pandemia para la educación pública fue bastante fuerte, la educación privada no se ha salvado tampoco. Para ello, nos interesa conocer si será verdad que algunos colegios privados han cerrado, hay algunos que están en riesgo por la falta de fondos. Para ello, nosotros seguiremos conversando con el licenciado Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador. Licenciado, ¿cómo ve eso? ¿Hay en efecto colegios que cerraron? Bueno, hemos tenido nosotros un monitoreo periódicamente aplicado a los colegios privados. Desde siempre, como Asociación de Colegios Privados, nos interesa conocer el comportamiento de distintas variables, y una de estas es la actividad de los colegios privados. Y ahí pues nosotros, la última encuesta que hicimos en octubre de 2021 nos mostraba que había de parte de los colegios 8 de cada 100 la posibilidad de el año 2022 no abrir puertas. 8 de ellos. 8 de cada 100. Esto significa más de 80 colegios privados que para el 2022 pudiesen no abrir puertas. De estos colegios, la posibilidad de apertura se vuelve completamente difícil, porque el tema de financiamiento para sus presupuestos de funcionamiento son realmente escasos, y el tema de oportunidades para obtener estos préstamos para funcionar por parte del Estado, dígase Bandesal por el momento, son bastante complicados, casi inalcanzables, podríamos decir, porque el Bandesal ha aperturado, si bien es cierto, hemos acompañado nosotros estas iniciativas con la Asamblea Legislativa y con el gobierno, pero las condiciones que se han, digamos, estipulado para que el colegio pueda optar por un préstamo son inalcanzables. ¿Qué opciones son esas? Bueno, la calificación es la primera calificación, ¿verdad? O sea, no puede ser B, no puede ser C, y si es B, si es C, ya se le complica más la cosa para poder optar por un préstamo de este tipo. Y las otras condiciones que hay que cumplir son bastante complicadas. Prácticamente estos préstamos son para colegios que están, digamos, en muy buenas condiciones, y los colegios que están en muy malas condiciones no tienen oportunidad de alcanzar estos préstamos. Pero eso no sería seguirlo deteriorando, porque igual no les van a dar nada. Bueno, eso es lo que el Estado ha hecho toda su vida. El Estado nunca, la empresa educativa privada, desde educación inicial hasta educación superior, el Estado nunca ha puesto sus ojos
en este tipo de empresas como el principal socio estratégico educativo del país, y que sí lo somos. Y que sí lo somos porque está sobrado y vasto el comprobar que nosotros contribuimos como empresa a que el país tenga un desarrollo en todo su campo económico, social, digamos, de parte de la producción académica, técnica, tecnológica, científica que la academia, como nosotros, producimos para el país y el mundo. Y no reconocerlo es una miopía muy grande de parte del Estado. Sin embargo, es para nosotros importante reconocer también que han habido esfuerzos muy grandes para que podamos ser, digamos, un poquito visibilizados más hoy que antes, y menos agresivo el tema de desaparecer colegios hoy más que antes, porque recordemos que la historia nos está lanzando a pensar que éramos 1.500 colegios allá por el 2007, y de esos hubieron 500 colegios que el Estado, digamos, eliminó, o mejor dicho, el gobierno de ese entonces, de un presidente que ahora está preso, decidió cerrar colegios, y la ministra de ese entonces también decidió cerrar colegios, como decidió cerrar universidades y todo lo demás. Entonces en este país como que más se le presta atención a que se le pueda apoyar a emprendimientos no educativos y se deje de apoyar a emprendimientos educativos. Entonces estas iniciativas no son motivadoras, no son, digamos, reconocidas por el Estado para poder multiplicarse, y conviene aquí hacer una reflexión al aparato legislativo del país para que las leyes que se están produciendo vayan encaminadas a que el sistema educativo sea, digamos, fortalecido, tanto público como privado, y pensar en que esto va a tener un desenlace positivo, pero con el acompañamiento del Estado hacia los emprendimientos que estamos llevando a cabo los colegios privados. Licenciado, desde el año pasado el Estado viene dando un incentivo económico tanto a las micro, pequeñas y medianas empresas. Incluso en los últimos meses se habló de no aumentar el precio para no afectar a los beneficiarios. Ahora bien, ¿los colegios privados entran en esta categoría? Bueno, estuvimos nosotros recibiendo un beneficio del mes de salario a los empleados de los colegios privados el año 2020. Fueron dos quincenas, una en cada mes, al final del año 2020. Y hemos comenzado a recibir el beneficio del aumento al salario mínimo, que comenzó a partir del mes antepasado. Y hemos recibido algunos préstamos de Bandesal por parte del gobierno, digamos, préstamos muy atractivos. Sin embargo, en el universo de colegios privados, la cantidad de colegios privados que califican para poder optar para estos beneficios son muy pocos, y generalmente son los colegios privados que se encuentran en mediana complicación, pero los que están en extrema complicación financiera, estos beneficios no les han llegado. Porque no debería ser al revés. Exactamente, la lógica nos dice eso, que debería ser al revés, que a los más necesitados debería llegarles, pero es a quienes no les ha llegado, porque el filtro que se tiene para poder optar por estos beneficios no deja pasar a los colegios más complicados en situación financiera, y se pierde, digamos, la promesa que el presidente Nayib Bukele ha hecho al implementar un filtro tan estricto para poder optar por estos beneficios. Como tal, entonces se puede mencionar que estos colegios privados, los que están en mayor riesgo, en mayor peligro, ¿qué podemos esperar para el próximo año de ellos? ¿Un cierre? Bueno, nosotros estamos como Asociación de Colegios Privados, por nuestra parte, haciendo una
un lobby internacional con empresas que puedan apoyar iniciativas educativas en el país. Hay oportunidades de parte de otros organismos que puedan a nosotros apoyarnos, ya que el Estado es muy limitado su esfuerzo para con los colegios privados. Sin embargo, es una cuesta arriba, es muy difícil, digamos, llegar a organismos internacionales que nos puedan dar la mano financieramente hablando. Tenemos para el próximo mes de enero la instalación de un proyecto importante que vamos a anunciar en enero sobre apoyos financieros para colegios privados de gran necesidad. Y eso es lo que va a permitir, respondiendo a su pregunta anterior, que estos 8 de cada 100 colegios privados puedan, digamos, reducirse a 2, si al caso, o 3, y que 5 de cada 100 colegios privados con estos proyectos puedan salvarse. ¿Estamos hablando de un proyecto de rescate? Estamos hablando de un proyecto de rescate financiero, estamos hablando de unos créditos que vienen orientados a colegios privados con gran necesidad y que, digamos, sus filtros para poder optar a estos préstamos son más flexibles que lo que tenemos ahorita por parte de Batesal, y que son dineros que vienen en promesa de como contrarrespuesta dar resultados de trabajo de educación en valores, de educación por resultados, o sea, productos educativos que se puedan evidenciar para que la empresa que está otorgando estos préstamos garantice que está haciendo una inversión en donde la situación educativa en el país va a tener digamos, una fortaleza de mejor calidad. Entonces, por ese lado es que vamos nosotros buscando esos apoyos. Son organismos que tienen que ver con apoyos en el mundo, tienen su sede en Perú, en Sudamérica, y los que sostienen estos fondos son organismos donantes de América, Norteamérica, y que pues a los colegios privados nos han estado capacitando en todo el año 2021 para poder, digamos, participar de este beneficio en el año 2022. La siguiente pregunta que me encantaría hacerle, licenciado, va enfocada respecto a cuál es el nivel de deserción escolar en el sector privado. Pero eso, luego de la pausa comercial, no nos cambia. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos conversando sobre el tema educacional en el sector privado. Y para este bloque nos corresponde saber si el nivel de deserción escolar ha sido igual en el sector privado, así como lo ha sido en el público, o se han implementado medidas suficientes como para frenar esto. Licenciado, ¿qué opina al respecto? Bueno, en el último monitoreo que nosotros establecimos en octubre de 2021, que es lo último que hemos evaluado, establecimos que el 15% de los colegios privados reportaba cero deserción. O sea, en este porcentaje de... 15%. En el 15%. O sea, 15 de cada 100 colegios no tuvo deserción. Y esa es una buenísima noticia. Los alumnos que empezaron con ellos finalizaron, y si tuvieron un comportamiento de movilidad, fue que tuvieron más estudiantes que se fueron incorporando, pero no menos. Sin embargo, el 85% de colegios privados, o sea, 85 de cada 100 colegios, manifestaron que su deserción anduvo entre el 1 y el 6%. O sea, 1
2, 3, 4, 5 o 6 estudiantes de cada 100 abandonaron las aulas de los colegios privados en el año 2021. Con esos datos, la deserción escolar se convierte en un factor debilitador de las finanzas de los colegios privados. Porque un alumno que ya no está en el colegio, pues ya es algo que se planificó tener en el año y después ya no se tiene. Y eso flaquea, digamos, los ingresos de los colegios privados y frustra la planificación del año escolar. Sin embargo, la movilidad que hay también de escuelas públicas a colegios privados es un factor, digamos, que beneficia a los colegios privados porque se recoge el estudiante que estuvo, digamos, en un colegio privado, se pasó a la escuela pública y regresa al colegio privado. ¿Qué es lo que nosotros estamos, digamos, como factor pensando que pudiese suceder en el año 2022? En el que estudiantes que han quedado fuera del sistema educativo, porque hablando de deserción hay que hablar del estudiante que abandonó el colegio privado, abandonó la escuela pública, pero no se incorporó de nuevo a ningún sistema educativo. O sea, quedó totalmente fuera. Esa es la deserción pura. Y aquí hay un factor importante. Hay un porcentaje de este tipo de estudiantes que no va a poder recuperar el país, porque se fue del país, porque emigró del país, porque abandonó la escuela pública, abandonó el colegio privado y buscó el sueño americano. Se fue legal o ilegalmente hacia Estados Unidos o hacia Europa o hacia el mismo Centroamérica y no volverá. Ese estudiante consideramos que anda en un porcentaje de un 1 al 4%, que es la razón por la cual se ha ido del colegio de la escuela pública. Digamos que es un porcentaje importante que ya no vamos a poder recuperar. Sin embargo, habrá entre el 1 y el 3% de estudiantes que está en el país, pero no ha estudiado ni en el 2020 ni en el 2021. O sea, este tipo de estudiantes tiene 2 años de estar en casa, de estar fuera del sistema educativo, de estar fuera del colegio y de la escuela, y con la posibilidad de, si las condiciones no cambian, continuar en el año 2022 fuera del sistema educativo. La gran apuesta para el sistema es recuperar este tipo de estudiante que desertó en el año 2020, en el año 2021. ¿De qué manera? Bueno, la manera más práctica y más motivadora para poder recuperar a este estudiante es retornar a la presencialidad. Porque lo que lo ha hecho irse de la escuela o del colegio es que la modalidad semipresencial le parece sumamente decepcionante al estudiante. Lo hemos nosotros medido, ¿verdad? Por más que usted le ofrezca flexibilidades, le ofrezca bajo costo, le ofrezca facilidades de cualquier forma al estudiante, al padre de familia, la modalidad virtual no le parece. No es del gusto del papá, no es del gusto del estudiante, ese tipo de educación en esa modalidad virtual. Y eso de estar a veces en el colegio y a veces no, a veces con la computadora y a veces con ir al colegio, no le parece. Consideramos que está en su derecho, como lo norma la semipresencialidad, de elegir si estar o no estar en el sistema educativo. Y si está en el sistema educativo, también tiene su derecho de elegir en qué modalidad permanecer. Pero aún con todo esto, este porcentaje de estudiantes que ha desertado del centro educativo en el 2020 y 2021 es un porcentaje bastante grande y dificultoso para recuperar, a menos que las condiciones de semipresencialidad cambien. Es por estas razones que hay muchos padres de familia que se han quejado constantemente de que los gastos, ellos que tienen que seguir pagando el mismo precio en el colegio, pero se cuestionan, ¿por qué los gastos operacionales, por qué se sigue pagando de la misma manera si no están pagando la electricidad y otros gastos de manera presencial? Es por esto mismo. Bueno, deberían pagar más. Los sistemas de semipresencialidad para los colegios privados son más caros que los sistemas presenciales puros, porque el colegio privado debe de invertir en imprevistos
mucho más que en la presencialidad. Cuando usted está en la presencialidad y planifica para esto de la operatividad de los colegios privados, todos los costos se mantienen, todos. La energía eléctrica no baja, si es que ese fue el caso del análisis que hacen algunos papás. El agua potable no baja sus precios, los impuestos son los mismos. A los colegios privados no se nos ha hecho ninguna consideración en impuestos municipales ni impuestos tributarios en tiempos de pandemia ni en tiempos de pospandemia. O sea, no hemos sido considerados como empresas golpeadas por la pandemia. Y al contrario, fíjese que ahora por tiempos de pandemia, todas las alcaldías municipales en el país están normando implementar cobro de impuestos por cosas que antes ni se cobraban y ahora se están cobrando a los colegios privados. En algunos municipios hemos tenido que quitar hasta los rótulos de los colegios privados porque están cobrando por poner un rótulo en un colegio privado unos precios totalmente carísimos, solo por decir que ahí está el colegio privado. Entonces, las alcaldías municipales están actuando, digamos, financieramente vergonzosamente contra los colegios privados. No sé si también contra las otras empresas, pero al menos contra nosotros así están actuando. Y en ese sentido, los costos se mantienen y se alteran con mucha facilidad, porque invertir en la virtualidad, así como el padre de familia tiene que invertir más para poder recibir su clase mediante un dispositivo y conectividad, los colegios privados también tenemos que invertir más también en eso. Entonces es considerable de que nosotros la virtualidad nos sale mucho más cara que la presencialidad. Pero los precios nosotros no podemos moverlos. Nosotros tenemos congelado los precios de colegiaturas y matrículas desde el año 2007. Y en el año 2020, en el año 2021 y en el año 2022 son 3 años en que el Estado, mediante estas leyes de decretos que norman los precios de los colegios privados, no vamos a poder nosotros tener aumento ni de colegiaturas ni de matrículas en colegios, aclaro, llamados con finalidad de lucro. O sea, los colegios con fines de lucro no van a poder aumentar o no han podido aumentar precios de colegiatura ni matrícula en estos años 2020, 2021 y 2022. Porque para poder hacerlo, tenían que haber hecho asambleas de padres y madres. Y las leyes vigentes en estos tiempos no han permitido hacer reuniones de este tipo. Así que no fue viable hacer estas reuniones, no fue viable tampoco hacer estos aumentos de colegiatura y matrícula. Aclaro que hay colegios llamados sin fines de lucro y estos sí pueden hacerlo con solo comunicar 3 meses antes a los papás de que va a haber un aumento de colegiatura y matrícula para el año subsiguiente. Estos son otro tipo de colegios que posiblemente, si es a donde asiste su hijo, de quien nos está viendo, le haya comunicado que va a haber aumento de colegiatura o matrícula, pues es otro tipo de colegio. Pero este tipo de colegios son los menos colegios que hay en el país. De 1000 podrán haber unos 200 colegios de este tipo. ¿El Ministerio de Educación no ha intentado meter las manos, siquiera para el diálogo? Bueno, nosotros hemos tenido pláticas con el gobierno, en parte de la señora ministra de Educación, que muy amablemente nos convoca, platicamos, abordamos temas de este tipo, ¿verdad? Hemos tenido pláticas también con otros organismos gubernamentales, hemos tenido el apoyo, por ejemplo, del Ministerio de Economía, en cuanto a temas de capacitación, en temas de acompañarnos en otros momentos de desilusión, digamos, pero en realidad materializar un apoyo como el que necesitamos en estos momentos. El gobierno, cuando se habla de educación, siempre piensa en que primero hay que solucionar los problemas que tenemos en educación pública
y después vamos a ver si solucionamos los problemas que tenemos financieramente hablando en educación privada. Y sucede que la ecuación esta es complicadísima, porque ¿cuándo será que se va a terminar de solucionar el problema de la educación pública para que se puedan ver los problemas de la educación privada? Ahí está el gran meollo de la situación. Licenciado, siempre en tema de decisión escolar, ¿qué han hecho los colegios para tratar de convencer a los padres de no sacar a sus hijos? Lo conversamos luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿Qué esfuerzos habrán hecho los colegios privados para intentar detener la alta deserción escolar? Averigüémoslo, licenciado. Bueno, nosotros como colegios privados desde siempre hemos optado por hacer la diferencia entre un sistema de educación pública y un sistema de educación privada. De hecho, por esas razones es que mantenemos casi 200.000 estudiantes en nuestras aulas, hablando de educación inicial hasta educación media. Tomando en cuenta la educación superior, tendríamos más de 200.000 estudiantes en las aulas de educación privada. Sin embargo, han tenido que cada colegio adaptar su plan de trabajo, su oferta educativa, de tal forma de que el padre de familia y el estudiante sientan que el mejor lugar para poder formarse, educarse, capacitarse, adiestrarse, es un colegio privado. Y para ello hemos implementado valores agregados importantes en todas las áreas, específicamente en el sentido de ser de los colegios privados, como es el área académica. Nosotros disponemos de asignaturas de valor agregado importantes. Lo primero es la formación en valores, en que en distintos colegios es llamado de cualquier manera. En algunas partes pues hablamos de valores en la fe, cuando los colegios son religiosos. Cuando los colegios son no religiosos, hablamos de valores espirituales, valores morales, valores cívicos. Entonces, esa área es trabajada, digamos, muy minuciosamente, de tal forma que el padre de familia sienta que estamos formando al ciudadano del mañana y que estamos educando al padre de familia del mañana. Porque eso es lo que estamos nosotros como colegios privados tratando siempre de implementar, la formación para la vida. Sin embargo, en la parte académica también tenemos asignaturas vocacionales. En el tercer ciclo de educación básica, por ejemplo, nosotros implementamos asignaturas que forman al estudiante para que pueda ir ideando cuál va a ser su perspectiva vocacional para educación media y que ésta pueda tener continuidad en educación superior. También hemos nosotros incursionado en otras áreas en las cuales se vuelve totalmente de calidad el servicio educativo privado, como es, por ejemplo, el tema de las artes. Y ahí nosotros tenemos implementados todas las áreas extracurriculares que tienen que ver con danza, música, pintura, digamos, todas las áreas que tienen que ver con teatro. Y esto lo vive el estudiante y en la virtualidad no lo hemos dejado de hacer, porque esto es lo que le da sentido de ser a la educación privada. Y también las áreas deportivas, que se complicó completamente con la pandemia continuar. Entonces los deportes colectivos para nosotros fueron inviables completamente. Y los deportes individuales pudimos trabajar virtualmente de alguna forma algunas áreas de ellos. Pero con la semipresencialidad comenzamos a volver a trabajar la parte colectiva del deporte y la parte individual. Sin embargo, estos valores agregados que también tienen que ver ahora con tecnología, hemos incorporado, por ejemplo, la robótica a nuestros planes de estudio.
Hemos incorporado, por ejemplo, también todo lo que es los estudios de tercer ciclo en adelante, no solamente con lo que estábamos trabajando de computación, informática e inglés desde parvularia hasta educación media, sino también que hemos incorporado valores agregados como la tecnología al servicio del aprendizaje, de tal forma que nuestros estudiantes, nuestros padres de familia están capacitándose para poder viabilizar la virtualidad en educación. O sea, todos estos valores agregados que nosotros hemos estado trabajando como colegios privados también se suman a que garanticemos el tema de la bioseguridad, y de esa forma nosotros hemos ampliado el protocolo de bioseguridad ordenado por el Ministerio de Salud con otros valores extras de los que ellos piden. Hemos canalizado las encuestas, por ejemplo, semanales para el cuidado del hogar del estudiante. Hemos canalizado el monitoreo mensual sobre las condiciones de las cuales asisten, permanecen y se retiran los estudiantes del colegio. Entonces hay todo un monitoreo de las condiciones de salud, los signos vitales que podamos tener para poder garantizar que quien asiste al colegio, sea estudiante o sea docente o no docente, digamos, asista en condiciones de no contagiar a nadie. Y en ese sentido podamos garantizar al padre de familia que su hijo está en el lugar donde mejor se cuida y donde mejor se forma. Licenciado, ¿por qué los padres de familia todavía no confían en enviar a sus hijos a las escuelas, tomando en cuenta que de igual forma tendrán medidas de bioseguridad? Pero eso, luego de la pausa comercial. Ahí sí. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. ¿Por qué los padres de familia sí pueden enviar a sus hijos o permiten que sus hijos vayan a centros comerciales o a los estadios u otros lugares, pero no permiten que vayan al colegio? Licenciado, ¿cuál es su criterio? Bueno, este es un tema cultural. Lo hemos visto a lo largo del tiempo. El salvadoreño es un salvadoreño cachimbón, pero es un salvadoreño también que tiene su comportamiento social muy distinto al estilo europeo, en donde pues de repente, si no son perfectas, digamos, los comportamientos, pero son, digamos, de mayor cuidado que nosotros acá. Hemos visto cómo cuando se abrió la semipresencialidad en educación, el padre de familia notó inmediatamente ir a no enviar su hijo al colegio, a no enviar su hijo a la escuela, porque tenía un temor grande de contagio y de todo lo demás. Pero identificamos con facilidad que decían los padres de familia, yo traigo a mi niño a la playa porque realmente estaba cansado de estar adentro de la casa. Yo traigo a mi niño al cine, yo traigo a mi niño al centro comercial, yo lo traigo a cualquier lado de aglomeración, menos al colegio. Y como la ministra de Educación muy bien lo dijo, ni la escuela pública ni el colegio son centros de contagio. Centros de contagio son aquellos donde están llevando los niños en estos momentos los padres de familia. Un centro de contagio es el centro comercial. Un centro de contagio es la playa. Un centro de contagio es la discoteca. Un centro de contagio son los restaurantes. Todos los centros de aglomeración no controlados son centros de contagio. Pero es donde sí deciden los padres de familia enviar a sus hijos y no al colegio ni a la escuela. Licenciado, se nos ha terminado el tiempo, ha sido un verdadero honor tenerlo por acá y esperamos que próximamente volver a conversar. Agradecido infinitamente, con criterio siempre, y sigan con la señal, que esto es importantísimo, y por supuesto les deseo lo mejor para el próximo año 2022 y que Dios nos bendiga a todos con un mejor año escolar.
Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta noche. Y como siempre, recuerde que el criterio más importante lo tiene usted. Que descanse.